Niños y niñas de la comuna de Estación Central y la directora del Servicio Nacional de Menores, Sename, entregaron al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, los resultados del informe de la quinta consulta Mi Opinión Cuenta 2013, que incluyó el derecho más votado y otra con el menos votado. Según la votación de los niños, el derecho a jugar fue el más respetado con el 18,3% de las preferencias. El derecho a que respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo ni el lugar donde vivo fue el menos respetado, con el 23,3% de las votaciones. Que ellos señalen que el derecho que ellos consideran que es más respetado, el derecho a jugar, es sentido común. Y una cosa que es relevante, que ellos sienten en la vida cotidiana, es que el derecho menos respetado es la discriminación que se produce por el pelo, por el color de piel, donde viven o nacen. Por eso que estoy muy agradecido, muy contento que ellos hayan venido al ministerio y nos hayan entregado estas urnas y el resultado de la votación. La actividad, que se realiza desde 2004 en colegios y lugares públicos, tiene la intención de generar nuevos espacios de participación para los niños y niñas de todo el país y conocer, a juicio de los propios niños, los derechos infantiles que son más y menos respetados en Chile. Nosotros, la opinión de cada uno, los niños y las niñas que ustedes vieron que tenían bastante opinión, no solamente al votar, la recogemos porque es parte de nuestro insumo para construir las políticas públicas. Los niños calificaron la iniciativa como una herramienta para tener una mejor calidad de vida. Estoy muy contenta de lo que ha sucedido hoy día porque va a ser mejor para nuestra calidad de vida y todo lo que nosotros queremos. En las últimas encuestas, el derecho a ser bien tratado aparece entre los menos respetados. Por ello, se implementó un plan nacional de buen trato en las residencias del Sename y se han desarrollado campañas públicas fomentando el buen trato hacia niños y niñas, tales como No es su culpa y Te regalo buen trato. Esta última fue en el mes de diciembre de 2013 en las principales ciudades del país. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Provida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación en Portavoz Noticias. Hemos hablado largo y tendido de la descentralización con diversos invitados, expertos de nuestro país. Pero quizás hacía falta ver una visión desde afuera del territorio, ver la experiencia internacional, qué es lo que dice, el contexto. Y para eso vamos a conversar hoy con Iván Finot. Él es ex asesor de la CEPAL, economista, ex viceministro también de Bolivia, actualmente profesor también de la Universidad de Concepción, entre otras. Así es que vamos a agradecerle que haya aceptado la invitación de Portavoz Noticias, señor Finot. Como no, es un honor, un agrado compartir con ustedes, particularmente con esta red de televisores de estaciones, de canales regionales, porque justamente de eso se trata, y si no hay movilización desde las regiones, no hay descentralización. O sea, son un actor indispensable. Claro que sí. Vamos a hablar, entonces entremos en materia, porque usted también participó en los últimos días en un seminario de descentralización y recentralización, también así se llamaba, integrante de la Universidad Autónoma, fue parte de este seminario organizador. Y al menos en Chile, donde la palabra descentralización ya marca una política de Estado, justamente en este gobierno, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hablar de recentralización también parece llamar mucho la atención, porque uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Cuéntanos un poco acerca de estos dos conceptos. Sí, cómo no. El seminario se refiere a que en los 90, y un poquito antes también, hubo toda una ola de descentralización en América Latina, que consistió primordialmente en que se descentralizó parte de la educación y de la salud. En la mayoría de los países también se descentralizó la infraestructura vial de transporte. No es el caso de Chile, en eso Chile se quedó un poco atrás. Y ahora se está asistiendo a un proceso inverso, donde lo que se había descentralizado, de alguna manera se está volviendo a centralizar. Es específicamente el caso de la educación, en el caso de Chile. Mi opinión al respecto es que ni la descentralización, menos la recentralización es un fin en sí mismo. Hay un continuum en realidad a lo largo de la historia. Hay momentos en que se descentraliza más, otros se centraliza un poco, pero en lo que, digamos, hay consenso en este momento es que hay temas que es bueno centralizar
y hay otras áreas y competencias que es bueno descentralizar. He mencionado, por ejemplo, todo lo que se refiere a vialidad. Para el desarrollo local y regional es indispensable que las regiones, las localidades organicen sus propios sistemas de transporte en función a las normas, al plan de transporte nacional. No se trata de transferir todo, sino solamente lo local. En cambio, en el caso de la educación específicamente, el proceso anterior se quedó como a medio camino, ¿no? Se descentralizó la infraestructura, pero los recursos humanos, que es lo más importante, se lo mantuvo centralizado. Entonces, lo que también ha ocurrido es que había cierta tendencia a que la educación funcione como cualquier otro mercado, donde la gente escoja los mejores establecimientos posibles, que es lo normal que hagan. Y entonces empezó a ocurrir, por ejemplo, en el caso de Chile, que había universidad de primera, de segunda, educación de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Primera, los mejores colegios particulares; segunda, los particulares subvencionados; y de tercera, la educación municipalizada. Entonces, ciertamente eso no es algo deseable. Lo que queremos, al contrario, es que todos tengan el mismo derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, hay una centralización en este momento a nivel nacional, sobre todo del financiamiento, cosa de que todo chileno, independientemente de donde esté, pueda tener el mismo nivel, calidad de educación. Claro, ¿sí? Ahora eso pasa en términos de la educación, justamente por poner solo un sí. ejemplo del ámbito social. Pero a nivel económico y también de desarrollo, de crecimiento de los distintos territorios, sí. Hay una frase hoy día que está en el ambiente que dice así, habla de la tesis de que descentralizar es la única forma, la única vía para que Chile alcance el desarrollo, siempre pensando en un país como Chile, que está en el grupo de la OCDE y que está buscando alcanzar esos estándares. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Plenamente, lo comparto plenamente. Así como hay temas que hay que recentralizar, como es el financiamiento de la educación y la salud, para dar a todos el mismo derecho a la educación y la salud, pero estoy hablando de financiamiento, porque al mismo tiempo la educación hay que descentralizarla, pero no a los alcaldes, sino a nivel de establecimiento. Que hagan educación los que saben, o sea, los docentes, los que consagraron su vida a eso, ¿sí? O sea, por un lado se centraliza el financiamiento, pero por otro lado es bueno descentralizar la operación hasta el nivel de establecimiento y de padres de familia. Bueno, en lo que usted me preguntaba, estoy plenamente de acuerdo, porque si Chile quiere terminar de desarrollarse, y falta poco, ¿sí? Pero ese poco puede ser eterno. Algunos países se quedaron en la puerta y nunca la traspasaron, ¿sí? Para que se logre ese objetivo, la descentralización es indispensable. No es solamente porque sea una aspiración de las regiones, porque Santiago tiene cada vez más habitantes y el resto se va quedando vacío. No, es un tema de desarrollo. ¿Por qué? Porque si todo tiene que pasar por el centro, por Santiago, todo se demora. Mientras que si se descentraliza lo que hay que descentralizar, que es todo lo relacionado con el desarrollo económico, regional y local, las decisiones se pueden tomar sobre la marcha en el campo y florecen mil flores, como alguien dijo. O sea, hay que dar todas las opciones posibles a la iniciativa, a la creatividad, o de lo contrario, se están poniendo un freno que simplemente les limita el desarrollo. Bueno, usted es profesor, me decía, de la Universidad de Concepción, precisamente. Sí, también. Y en ese sentido, me imagino también tiene una visión respecto de cuán preparadas están distintas regiones del país para afrontar ese desafío. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, es una muy buena pregunta. De una manera bastante dispar, ¿no? Pero todo es cuestión de incentivos. O sea que, perdón que vuelva a la educación, pero si queremos brindar la misma calidad de educación en todo Chile, hay que pagar más a buenos profesores para que se vayan lejos. Bueno, lo mismo pasa en este caso, con los aspectos administrativos de la descentralización. Hay que tener la mejor gente trabajando en las regiones
y que tengan excelentes oportunidades de desarrollo profesional, o de lo contrario va a seguir habiendo el flujo de profesionales hacia la capital. O sea, eso es parte de la estrategia, tener los incentivos. Aquí hay excelentes profesionales en Chile, cosa de que se vaya una carrera administrativa y haya el incentivo suficiente para contar con los mejores profesionales posible en las distintas regiones. Eso no es un problema mayor, digamos, es un problema de decisión. Si se quiere descentralizar, hay que fortalecer las administraciones regionales, hay que fortalecer los equipos profesionales de las regiones, claro que sí. Y hay universidades tan buenas, no es porque yo sea profesor de Concepción, pero es una de las mejores de América Latina, que puede, como esta, otras muchas, ir generando los profesionales idóneos para manejar las regiones. No es tan difícil. Bueno, hablábamos precisamente anteriormente de contextos históricos de la descentralización. Me imagino, más allá de lo que esté pasando en Chile hoy día, ha habido experimentos similares de descentralización, procesos que han avanzado de una u otra forma en Argentina, en México, en otros países de la región. ¿Cómo se evalúan esos experimentos? Sí, en los 90 ha habido una ola de descentralización en toda la región. En mayor o menor medida todos se han descentralizado. Algunos que ya estaban descentralizados, como son Brasil y Argentina, federales, la descentralización consistió en aquello que había quedado en el gobierno central como educación y salud, mandarlo, en el caso de Brasil, a los estados y municipios, por ejemplo. Pero en otros, como Colombia, mi país Bolivia, prácticamente casi todos, se hizo una descentralización bastante generalizada hacia primordialmente los municipios. Eso fue lo particular de los países unitarios. Mientras la descentralización en los países federales se da hacia los estados, lo que aquí vendrían a ser las regiones, claro, o las provincias. En los países unitarios, y para mí, con buen criterio, se dio principalmente a los municipios. ¿Y cómo respondieron los municipios, por ejemplo, en general? Obviamente cada cual tiene su caso, pero ¿cómo respondieron en general los municipios ante ese desafío? Como lo acaba de decir, cada cual tiene su caso. Claro. Ocurre que, excepto en Chile, y en eso Chile es la honrosa excepción, la heterogeneidad entre los municipios es increíble. O sea, coexisten municipios con millones de habitantes, como São Paulo, con otros municipios que a veces no pasan de 100 o 200 habitantes. Incluso hay casos de municipios, creo que en México o en Argentina, que hay 17 habitantes. Entonces, municipio viene a ser una categoría conceptual, ¿no? En la realidad, la heterogeneidad es enorme, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les fue a los municipios? A los municipios relativamente grandes, sobre todo aquellos que perciben muchos recursos propios, sobre inmuebles, sobre vehículos, les ha ido excelente. Pero a la inmensa mayoría, que han tenido pocos recursos de libre disponibilidad, les ha ido solamente en la medida en que tenían recursos. Pero había sobre todo este gran problema de la tremenda heterogeneidad. Entonces, municipios sumamente pequeños es muy poco lo que han podido hacer. Por eso es clave, y Chile tiene que tomarlo en cuenta, hay que agrupar a los municipios. Eso nos dice la experiencia europea. Antes de hacer la Unión Europea, redujeron a la mitad su número de municipios. Ahora, es fuerte decir que hay que eliminar municipios. Claro, ¿cierto? Las fusiones siempre dejan heridos. Por supuesto, porque uno de los problemas que hay, si se funden 2 o 3 municipios, ¿dónde queda el centro administrativo del nuevo municipio? Entonces, eso creo que no es viable para nuestra región. Lo que sí es viable es hacer mancomunidades municipales, ¿no? Donde aquello menor de lo que se ocupaban siempre los municipios pequeños se sigan ocupando, pero crear grupos técnicos altamente calificados en las mancomunidades para lo que los municipios tienen en común. Eso significa agruparlos según regiones, cosa que se está haciendo con éxito en algunas regiones aquí en Chile. Me parece que en la 9ª hay una muy buena regionalización, entonces yo diría agruparlos en mancomunidades. Perfecto. Pero hay que hacer una aclaración. Aquí, en vez de mancomunidad, se usa el término asociación, que se asocien los municipios. ¿Ya? Mancomunidad corresponde más bien a España, pero es el mismo concepto. El problema de fondo está en que todavía las asociaciones, en algunos países las mancomunidades, son de derecho privado. O sea, tú te asocias y
tú asociaciones de derecho privado. Un solo país empezó dando el ejemplo, que es Brasil, que creó los consorcios territoriais como organizaciones de carácter público que pueden recibir competencias y recursos desde el gobierno central. Eso mismo se ha hecho ahora en Bolivia. Se ha creado la mancomunidad municipal de carácter público y eso sí ayuda a que los municipios se agrupen, porque hay el estímulo, ¿no?, de recibir más recursos, más competencias si crean un centro administrativo común para lo que les interesa a todos, no para todo. Perfecto, un tema del que hay que seguir conversando, así es que lo invito, señor Zuleta, que nos acompañe a hacer una pausa. Estamos de vuelta en segundos acá en Portavoz Noticias hablando de descentralización, por supuesto. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Ya sé cómo administrar mis ahorros. Y con Provida siempre sé cuánto tengo. Es muy fácil averiguarlo. Siempre hay alguien para responder mis dudas. Hasta me envían mensajes para guiarme si lo necesito. Me siento seguro con las decisiones que tomo. Es que en Provida es todo tan clarito, por eso sigo con ellos. Para que elijas la vida que quieres vivir, hoy Provida es una compañía MetLife con toda la asesoría, atención en internet y la mayor red de oficinas establecidas en todo el país para estar cerca de ti toda la vida. Provida, una compañía MetLife. El Ministerio de Justicia y Bomberos de Chile acordaron capacitar profesionalmente a funcionarios de Gendarmería y del Servicio Nacional de Menores en materia de control de incendios. El ministro José Antonio Gómez firmó un convenio que modificó el Plan Nacional de Protección y Prevención de Incendios del año 2001. El nuevo acuerdo permite que los aspirantes y alumnos de la Escuela de Gendarmería sean sometidos, como parte de su formación y antes de su egreso, a una capacitación y entrenamiento en materia de prevención y combate de incendios. Todo es necesario para evitar. Tenemos que tener la capacidad de ser muy proactivos para que situaciones de incendio, amagos de incendio, cualquier situación que se nos presente, tengamos la capacidad y estemos en constante capacitación para poder realizar y intervenir en cualquier evento de crisis al interior de las unidades penales. Para el desarrollo de las actividades de capacitación y entrenamiento, los cursos se realizan en Talagante, en el Centro de Entrenamiento de Bomberos de Chile, que cuenta con 15 simuladores para ejercicios teóricos y prácticos de fuego. Es una ayuda para todo el mundo porque estamos profesionalizando una labor que está protegiendo a la vida de la integridad de todos, de ellos mismos como de los internos que están protegiendo. Por lo tanto, esto es un gran paso para la protección y la vida, el cuidado de la vida de ellos y todo lo que involucra a su institución. Con este grupo que se está capacitando el día de hoy, estaríamos completando un total de 85 gendarmes, oficiales, suboficiales y funcionarios que han pasado por la capacitación de la Fundación de Capacitación Bomberos de Chile. Quiero agradecerle, por supuesto, al Cuerpo Bombero el poder realizar este convenio que es tan importante para evitar aquellas cosas que son tan difíciles de abordar como muerte de internos, situaciones de violencia al interior de los recintos penales. De vuelta para seguir hablando con el señor Iván Finot, economista, ex asesor de la CEPAL, ex viceministro de Bolivia, hablando de descentralización, un tema que por supuesto cabe para muchos análisis. Estábamos analizando el contexto regional, nos referimos a la región de Latinoamérica y sus experiencias en torno a este proceso de descentralización que ha vivido quizás con algo de antelación a lo que está viviendo hoy Chile, pero con distintos resultados, unas experiencias buenas, otras malas. Y desde ahí vengo a preguntarle también acerca de qué es lo que debe aprender Chile de esas experiencias, a lo mejor de los errores cometidos en otros países y que no deben repetirse también. ¿Cómo no? Así pensando en voz alta, uno ya lo acabo de mencionar, de que hay unidades administrativas demasiado pequeñas que no pueden cumplir el cometido, y una lección aprendida es esa que acabo de mencionar, ¿no? Se necesitan mancomunidades municipales de carácter público, a las cuales transferir las competencias y los recursos. Otra lección
es que si se dan transferencias de libre disponibilidad, esto es imprescindible para la autonomía. Pero si son transferencias que no están vinculadas con el esfuerzo local, por pequeño que sea, eso cae fácilmente en la corrupción, porque simplemente la propia gente del municipio no se ocupa de controlar, de vigilar el gasto público, porque es como plata regalada, pese a que todo el mundo pone de sus ingresos para pagar los impuestos también nacionales, pero la gente no hace esa reflexión. En cambio, cuando el gasto público, municipal y regional, se basa en impuestos municipales y regionales, con transferencias adicionales para ayudar a los que tienen menos recursos, entonces sí, la gente se preocupa de ver que la plata se gaste bien. De lo contrario, hay muchas y lamentables experiencias de corrupción. Y por mucho control administrativo que se haga, muchas veces no se puede llegar a controlar todo eso. Lo mejor es que sea la propia gente la que controle, porque es ella la que está aportando para que el municipio funcione. Entonces depende mucho de la ciudadanía también la descentralización. Absolutamente, a tal extremo que pienso que Chile tiene que descentralizarse, no solamente porque es totalmente clave y definitivo para que pase a ser un país desarrollado, por una causa de desarrollo económico y de que todos estén mejor, sino porque la descentralización es también fundamentalmente democracia. Entonces, no puede ser que el poder esté centralizado en un grupo reducido de personas. Ya, pero es que ahí viene el problema, y también ahí le puedo preguntar por el parámetro internacional y cómo ha sido este proceso tan, a lo mejor, muy complejo en otros países, de repartir el poder, porque eso también se habla mucho de que el repartir el poder cuesta un montón, repartir no solo el poder político, sino también el poder administrativo, económico, las empresas que tengan que tributar en regiones. Eso es un proceso que cuesta mucho, porque siempre repartir un poco más para el que tiene a veces es más complejo, ¿no? Bueno, esa pregunta es crucial. ¿Por qué? Porque los políticos, por razón de ser, no quieren distribuir, sino acumular poder. Mi presidente decía en alguna oportunidad, igual que los empresarios quieren acumular ganancias, yo quiero acumular apoyo. Eso decía Evo Morales. Una gran verdad para decir, el político busca acumular poder. Entonces, ¿cómo se hace para que ese poder se distribuya? La experiencia demuestra que es a través generalmente de las luchas regionales hasta conseguirlo, pero ni eso es suficiente. Lo que ha pasado en la práctica es que países que ya estaban descentralizados, como Argentina, lo que se ha logrado instaurar más bien con la descentralización son caudillismos y muchas veces también se ha caído en la corrupción, mientras que los otros países que ya estaban centralizados es muy poco finalmente lo que se ha llegado a centralizar. En realidad el poder en gran parte se ha mantenido centralizado y los políticos prefieren obviamente descentralizar a municipios, distribuir entre muchos, que descentralizar a regiones que son menos y donde sí realmente pueden hacer la competencia con el centro. Ahora hay dentro de las propuestas de una comisión de descentralización, ¿cierto?, que está trabajando y que entregó sus propuestas a la Presidenta de la República y luego al Congreso, obviamente, para ser debatidas, está la elección de intendente directo, que han dicho es una pieza fundamental. Siguiendo su experiencia también y la visión de lo que ocurre en otros países, ¿es tan elemental que haya una especie de presidente regional? Bueno, también estoy completamente de acuerdo. O sea, no hay descentralización si no hay elección de autoridades. O sea, lo que había aquí era una desconcentración con algo ya de descentralización, puesto que el Consejo Regional es con elección indirecta, pero electo al fin. Otra cosa es elegir el Ejecutivo. El momento en que se elija el Ejecutivo, por ejemplo, los actuales seremis van a tener que pasar a depender en su gran mayoría directamente del intendente electo y no de los municipios. Entonces esto es absolutamente necesario. ¿Cuál es la experiencia latinoamericana? El camino en general creo que ha sido acertado de empezar por los municipios, ¿sí? Y consolidado el municipio, la autonomía municipal, etcétera, recién pasar al nivel intermedio, que en este caso es el nivel regional, cuando ya las bases del Estado están fuertes relativamente, por lo menos en el municipio. Me parece que es un paso muy importante y que, por supuesto, eso es descentralizar. Mientras no haya autoridades electas, es muy difícil hablar. En realidad no hay descentralización si no hay autoridades electas. Y si no hay recursos de libre disponibilidad, son las dos condiciones.
Eso sí, recursos que estén vinculados con los aportes de los ciudadanos de la región a su región. Claro que sí. Bueno, un camino del que vamos a seguir hablando enseguida. No? Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Iván Finot aquí en Portavoz Noticias. Quédese. Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Estamos de regreso en estos últimos minutos de conversación en Portavoz Noticias con Iván Finot, economista, asesor de CEPAL. Quería preguntarle también, dentro de su experiencia respecto de los territorios, descentralización, también el desarrollo de los países, acerca de un proceso que ha vivido Chile también muy fuerte en los últimos años y que tiene que ver con la inmigración. Y en ese sentido, escuchar de su voz el análisis respecto de cómo Chile debe enfrentar este proceso que es relativamente nuevo porque es una inmigración que viene desde muy cerca, desde países muy cercanos y que forzosamente muchos de ellos han tenido que venir a trabajar a Chile dadas las expectativas económicas de un país que tiene que estar preparado también para recibir a tal cantidad de personas. Sí, bueno, ese es un tema diferente al de descentralización, ¿no? Claro, queríamos aprovechar la oportunidad. Con mucho gusto. Creo que es inevitable que a los países que les va bien y que no tienen una moneda devaluada, que van a traer inmigrantes de países donde no les va igual, ¿sí? Por eso es importante lograr un desarrollo equilibrado en América Latina. Por eso es importante que no haya países que se van quedando atrás, porque igual que la migración campo-ciudad en las extremada dentro de los países llega a ser un problema, y justamente la descentralización tiene que contribuir a que la gente, a que dé igual dónde nacer, como diría mi amigo Sergio Mico, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en el caso de la migración intrarregional, ¿no? Es indispensable que avancemos en integración y en ese sentido, en este momento estamos un tanto divididos por las distintas orientaciones ideológicas de los gobiernos, pero creo que es el único camino para realmente lograr que todo el mundo esté mejor y no atraer gente a los lugares donde les va mejor. Ahora, por lo que he podido ver, no es que ustedes tengan avalanchas de inmigración, pero ya hace mucho tiempo que tienen, por ejemplo, migrantes peruanos, y bueno, cada uno encuentra su lugar, porque si vienen aquí y son contratados es porque Chile necesita esa fuerza de trabajo. Ahora bien, la clave es que no por ser inmigrantes sean informales, sino que quienes los contratan tengan que cumplir al pie de la letra la legislación social y no porque sean migrantes estén al margen de la ley, porque entonces siempre resulta más barato contratar un inmigrante. Y a modo global, quiero decir, ¿cómo ve usted a Chile preparado para no solo este fenómeno, el que hablamos recién, sino también la descentralización y todos estos procesos sociales que vive un país que está en un cambio profundo? En ese sentido, preguntarle justamente hacia el final ya de esta conversación, ¿cómo vislumbra usted a Chile en los próximos años? También en el contexto latinoamericano, en el escenario total, ¿cómo usted lo evalúa? A ver, Chile históricamente ha tenido un crecimiento bastante autónomo, ¿no? Incluso la mosca de la fruta, para decir algo, no encontró aquí, no entró, porque estaba la cordillera, estaba el mar, estaba el desierto, ¿no? Y un poco se ve a Chile así, ¿no? Como jugando sus cartas por su cuenta, independientemente, cuando en realidad estamos todos dentro del mismo barco,
Y en ese sentido creo que queda algo que desear para que haya un poco más de integración de Chile, no solamente a algunos países, sino en general al resto de América Latina. Una política muy proactiva en esa dirección es para beneficio de todos, ¿sí? También para Chile, porque América Latina es un enorme mercado y que lo tiene que aprovechar. Y en ese sentido la integración, quiero aprovechar de preguntarle como su experiencia como viceministro también de Bolivia, la integración de un territorio marítimo, por ejemplo, de Bolivia, que es la aspiración de soberanía de Bolivia en ese sentido, ¿es parte de eso? ¿Cabe en ese concepto? Bueno, absolutamente, ¿no? Porque Bolivia es parte de América Latina, obviamente, y lo que nos separa es ese tema. Pero hay que decir algo en honor a la verdad. Desde que terminó la Guerra del Pacífico, en Chile ha habido no solo la predisposición, sino la decisión de que Bolivia no se quede sin puerto. Eso desde el presidente Santamaría. Y eso ha permanecido durante el tiempo. Lo que ha ocurrido es que nunca se ha llegado a concretar esto. Hemos estado muy cerca, pero no se llegó a hacer. Entonces llega un momento en que con el cambio de presidente en mi país, con el cambio de política, dicen, bueno, como no podemos ponernos de acuerdo en tanto tiempo, simplemente vamos a pedir que el Tribunal de la Haya acompañe ese proceso de negociación y simplemente que lleguemos a algo. Esa es la idea. O sea, no se crea que se está queriendo que el Tribunal de la Haya diga hay que darle puerto a Bolivia. Nada de eso. Se trata de que sigamos conversando, pero lleguemos a buen puerto, en los dos sentidos de la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señor Iván Finote, economista, asesor de CEPAL y por supuesto con amplia experiencia en descentralización, y hemos querido hablar de eso y otros temas también ligados al desarrollo de nuestras comunidades. Muchas gracias. Bueno, encantado. Y a ustedes también, por supuesto, agradecerles su compañía a través de los 23 canales de Arcatel en todo el país. Que esté muy bien, nos reencontramos pronto. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Provida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Presentó. Portavoz Noticias. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la ministra de Cultura, Claudia Baratini, iniciaron los actos programados por el gobierno para celebrar el centenario de Nicanor Parra, uno de los poetas más importantes de la literatura occidental y del patrimonio cultural de Chile. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, lugar en que el poeta hizo clases, se lanzó el programa organizado por el Ministerio de Cultura Celebremos Todos a Parra. El Ministerio de Justicia estuvo presente en el acto y con motivo de conmemorar el centenario de Parra, a través del ministro José Antonio Gómez, entregó una copia del certificado de nacimiento del antipoeta Cristóbal Tololo Ugarte Parra, nieto del lírico. Cuando vaya a Las Cruces, apenas vaya, le voy a llevar su acta para que él también sepa que tiene 100 años. Porque hay gente que duda de repente y que no, que quizás esas cosas en regiones pueden haber habido errores. No sé. Pero ahí está el acta, ahí está el año y se lo voy a llevar para que lo vea.